Buenas noches, estamos en vivo. El día de hoy tenemos una plática muy interesante. Va a estar conmigo la doctora María Rosa Palacios. Ella es psiquiatra y tiene una subespecialidad en psiquiatría del niño y del adolescente. Entonces, la verdad es la mejor persona para hablar de este tema. Que recordar que pues, un psiquiatra al final es un médico, es decir, es alguien que estudió medicina, después se especializó en psiquiatría y después en este caso específicamente de la doctora María Rosa, se especializó en atender la salud mental de niños y de adolescentes. ¿Qué tal? Buenas noches, doctora. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un Bienvenida. gusto. Y bueno, y aparte ya le presentaba un poco su currículum, que primero es usted médico general por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde ahí nos conocimos. Entonces, bueno, le voy a hablar de tú, nos vamos a estar Sí, tuteando porque, bueno, somos amigos, afortunadamente también, aparte de sí, tener la fortuna de conocernos profesionalmente, ¿no? claro. Eh, y luego, esta es la parte que algunos me preguntan cuál es la diferencia de psiquiatra y psicólogo. Yo me imagino que muy frecuentemente tienes esta pregunta. Ahorita abundamos en esto, pero básicamente un psiquiatra estudió medicina completo, o sea, tiene la formación de un médico general, tiene todo ese conocimiento y luego se dedicó a estudiar psiquiatría como especialidad. Y en su caso específico, en el caso de la doctora María Rosa Palacios, estudió psiquiatría del niño y del adolescente, que obviamente es muy diferente la patología de salud mental de un adulto y de un niño, ¿no? Entonces, pues por eso hay esta subespecialidad. La doctora María Rosa Palacios lo estudió en el Instituto Nacional de Psiquiatría en la Ciudad de México. Entonces, pues, bienvenida, doctora. ¿Cómo está? Gracias, igualmente. Muy bien. Pues un gusto estar contigo. Ya habíamos planeado también hablar un poco de salud mental, pero no había tenido yo la oportunidad y qué bueno que ahora se nos dio el espacio y te agradezco mucho por tu invitación. No, no, gracias a ti. La verdad que es una de las pláticas, y sí, es cierto, de las más buscadas que habíamos tenido. En la pandemia, yo lo he comentado, a mí no me gusta y prácticamente nunca hablo de salud mental porque es un tema que sale de mis manos y eso que me gusta meterme en temas que no domino. Yo soy anestesiólogo y prácticamente nunca les hablo de anestesiología. Les estoy hablando de COVID porque al final a todos nos importa, y pues soy médico general. Me meto en nutrición a veces, ahí ando siempre recomendándoles que vayan con un nutriólogo, pero salud mental mejor así como que de lejitos porque sé que puedo decir algo que puede provocar más daño que beneficio, ¿no? Entonces, vamos a entrar directo con algunas de las primeras preguntas. Tuve muchas Claro. preguntas de los seguidores y seguro tú también tuviste algunas más. Estamos en el contexto de pandemia, ¿no? Entonces, si bien siempre es un tema difícil abordar la salud mental de los niños, en tiempos de pandemia se multiplica esto, ¿no? Eh, Sí. Vamos a hablar, primero, ¿está separado la salud física y la salud mental? Hay que recordar la definición de la OMS. La OMS nos habla de salud como un estado de bienestar físico y mental, es decir, no es solamente la enfermedad, la ausencia de enfermedad, sino, y lo pone muy claro, o sea, la salud no existe sin la salud mental. Háblanos un poco de esta parte. Lo podemos dividir porque prácticamente leo mucho a veces o se escucha mucho que lo dividimos, ¿no? Como hay que pensar también en la salud mental, hay que pensar en esto, cómo lo unimos, cómo lo separamos y cómo debemos de verlo. Claro, la situación aquí es que la salud mental es un campo complejo porque además de que abarca la salud física, que está relacionada con la salud del cerebro y la salud corporal, también aborda la mente, ¿no? Y la mente en sí misma, pues es un componente orgánico de nuestro cuerpo que no podemos ver ni podemos, digamos que hacerle estudios como a otras partes del organismo, ¿no? Sin embargo, sí está muy ligado a la actividad cerebral. Entonces, por eso nosotros tenemos la concepción de que la mente existe en el cerebro y de esta manera nosotros podemos relacionarnos con el medio, ¿no? La mente es el órgano, porque también es considerado como un órgano, que nos permite tener una relación con el medio, entenderlo
y también individualizarnos como personas y entender la experiencia que estamos teniendo en este mundo como seres vivos que somos, ¿no? Aquí la dificultad radica en que, como les decía hace rato, pues no hay un estudio que te diga tienes depresión porque te saqué sangre y lo pude ver ahí, o te saqué una radiografía o te saqué una tomografía incluso y pude ver problemas de salud, sino que más bien nuestro abordaje es más clínico. Nosotros nos fijamos mucho en la funcionalidad, nos fijamos mucho en cómo las personas piensan, en cómo expresan sus emociones, en su comportamiento, y de esa manera podemos relacionarlo con otros problemas médicos que puedan estar influyendo también en esta situación, ¿no? Sabemos que muchas enfermedades mentales están mediadas por la calidad de la neurotransmisión. Esto quiere decir qué tanto se liberan ciertos químicos, qué tanto se reciben en ciertas partes de las neuronas, qué tantas conexiones incluso hay entre las neuronas. Y esta parte de la neurobiología nos ayuda a entender qué puede estar mal, ¿no? Qué circuitos y qué conexiones pueden estar mal y dónde tenemos que influir médicamente. También nos hace pensar en cómo podemos ayudar psicoterapéuticamente los que tenemos ese tipo de conocimiento, porque no todos los médicos tenemos la posibilidad de dar terapia, ¿no? Es un estudio, digamos que aparte. Hay médicos que nos especializamos en psiquiatría, como hay médicos que se especializan en pediatría o que se especializan en neurología, por ejemplo. En mi caso yo me especialicé en psiquiatría, es un estudio de 4 años posterior a medicina y después hice estudios de psicoterapia en terapia cognitivo-conductual, entonces puedo dar las dos modalidades de tratamiento, pero hay psiquiatras que solo dan tratamiento farmacológico y hay médicos incluso que han tomado formación en psicoterapia y que no son psiquiatras, pero están muy dentro del ámbito de la salud mental y que también pueden dar terapia. Sobre todo conozco médicos que son tanatólogos o médicos del dolor, que también se especializan en terapia al final de la vida, ¿no? Entonces es así como a grosso modo se da el tratamiento para salud mental. Excelente. Entonces, qué bueno saberlo. Era una de las preguntas también que me comentaban, que si veía la parte psicológica también o que si se apoyaba con psicológicas, pues en particular tú pues sí abordas esas dos partes, ¿no? Algo que Ujú. preguntan mucho las mamás, ¿cómo identificar cuando tu niño necesita el apoyo de un profesional de la salud mental? Es decir, qué actitudes, qué dice, qué hace, qué deja de hacer para llamar la Ujú. atención y para ir. ¿Sabes que tienes que ir con el psiquiatra o tienes que ir con el psicólogo o con ambos o con quién? Claro, esa es súper buena pregunta, sobre todo ahorita en contexto de la pandemia porque estamos todos juntos, ¿no? Ya la oficina ya no existe, ya es casa y oficina al mismo tiempo o también casa y lugar de trabajo. Incluso muchas personas se llevaron el taller a la casa y tienen la casa ya convertida en su lugar de trabajo. Y pues también es escuela porque ahí están los chicos tomando las clases todos los días y notan actitudes. Yo diría que las claves más importantes son cambios en el sueño que ya llamen la atención. Por ejemplo, que los chicos no estén durmiendo bien o estén durmiendo más. Cambios en el apetito, que estén comiendo menos o que hayan perdido peso, que estén ganando más del 5% de su peso corporal. Digamos que si el chiquito pesaba como unos 25 kilos, ahorita ya esté pesando 30, 35 kilos, ¿no? Y que la talla no corresponda, que también los veamos comiendo con mucho más, digamos, anticipación y pidiendo más chatarra, pidiendo más alimentos ricos en carbohidratos. También cuando notamos que, por ejemplo, no están disfrutando las cosas que antes disfrutaban, que eso nos habla mucho del funcionamiento, y sobre todo en niños que no van a expresar abiertamente que se sienten mal o no lo pueden discernir algunos, sobre todo los que son escolares y preescolares, cambios en las actitudes y cambios en el comportamiento. Por ejemplo, un chico extrovertido normalmente no evitaría reuniones sociales aunque sean pequeñas, ¿no? O salidas. Un niño que es normalmente extrovertido
no estaría buscando todo el tiempo a los amiguitos por los dispositivos electrónicos o pidiendo ver a los tíos o a los abuelos, si no es normal eso en su comportamiento. También problemas escolares, problemas académicos, sobre todo cuando antes no lo sabían, nos pueden hablar mucho de estas situaciones. Y también problemas en la socialización, que ahorita es muy difícil verlo porque no tienen un contacto con pares. Pero si llegara a darse o problemas en la socialización familiar, pues también sería un problema que hay que revisar. Ahorita que mencionabas los dispositivos electrónicos, es un tema yo creo que también Ujú. muy complejo y muy de nuestra época. Hace poco, cuando el presidente López Obrador mencionó como que los niños estaban en el Nintendo, no recuerdo las palabras específicas, pero hablando del regreso a clases, que decía hay que quitarles el Nintendo o ya no deben de pasar tanto tiempo en el Nintendo, hay que regresar a clases. Háblanos de este tema controvertido. Yo leí un comentario que hiciste al respecto, en el aspecto que no satanizas obviamente los videojuegos, como pues, no, probablemente no debemos de hacerlo porque es una recompensa, es un estímulo y es un pasatiempo también. Cuéntanos, se dosifica también, así como yo como me sale la parte médico, qué tanto le damos, cuál es la dosis diaria, cada cuántas horas, cuántos minutos es lo que se puede, qué más nos debemos de fijar en este aspecto para cuándo se está volviendo adicto, digamos, o qué palabra podemos usar si no es adicción, en cuanto a los Claro. videojuegos o celulares, a los dispositivos electrónicos en general. Ujú. Súper buen tema, qué bueno que lo abordamos. Es un tema que a mí me gusta mucho. Además, estoy muy en contacto con pacientes que tienen problemas por el uso de dispositivos y en la vida diaria todos usamos dispositivos, ¿no? Muchos pacientes incluso para su edad tienen unas formas muy interesantes de ver el uso de los dispositivos. Y es muy curioso cuando los chiquitos te dicen, ¿por qué me quitan mi Nintendo Switch y mi mamá está todo el día en el celular, ¿no? Y sí, tiene como mucha congruencia. En realidad es que vemos a los dispositivos como desde esta óptica social, donde cambian el comportamiento o tienen mucha influencia sobre lo que los chicos ven. En algunas ocasiones es así, pero por eso es muy importante utilizar juegos apropiados, ¿no? La verdad es que a veces me encuentro escolares que están jugando juegos que son para adolescentes y que por su edad no deberían de estar teniendo un contenido tan agresivo o tan ansiogénico. Y sí les recomiendo mucho a los papás que revisen que no estén jugando juegos que no sean clasificados para su edad, ¿no? Eso como primera instancia. Y luego ya si tenemos juegos que son adecuados para la edad, también hay que pensar en el tiempo. Si, por ejemplo, esta actividad relacionada con los dispositivos, ya sea un videojuego, ya sea una actividad, una aplicación, les quita mucho tiempo de estudio, de descanso, de actividades que son fisiológicamente primarias, porque incluso sepan que hay chicos que no dejan el celular o la tablet o los Nintendo Switch para ir al baño o para cosas primarias, entonces ya estamos hablando de una interferencia en la vida diaria significativa, ¿no? Y hay chicos que se levantan en la madrugada a jugar y esto ya es un problema importante. Ahora es muy importante también conocer el contexto. Si, por ejemplo, el dispositivo es el único acompañante del chico, porque muchos padres salen a trabajar y desafortunadamente pocas veces están con un cuidador que pase tiempo con ellos haciendo otras cosas, o los mismos padres permiten el uso prolongado del dispositivo, pues es difícil hablar de que se está excediendo en tiempo o se está excediendo en uso, ¿no? Entonces, primero habría que establecer cuál sería como el uso adecuado dentro de las reglas de mi casa. La Academia Americana de Pediatría sí nos recomienda un máximo de 2 horas, pero esa recomendación está fuera del contexto de la pandemia. Entonces hay que pensar, si por ejemplo yo como papá o mamá tengo que trabajar 4 horas, el chico está estudiando unas 6 horas enfrente del el dispositivo, ¿no?
y luego juega. Entonces vamos a hacer como una cuenta de qué tanto tiempo es permisible y qué tanto tiempo no, contando las actividades de, el cuidado personal, la alimentación, el sueño, incluso hasta la socialización por también los dispositivos, que también es algo que se agrega, y ver qué tanto tiempo realmente están pasando jugando videojuegos y qué tanto es esta desesperación por jugar el videojuego y el malestar que les ocasiona quitárselo. Si nosotros vemos mucha ansiedad, cambios en la conducta, cambios en el estado de ánimo, entonces sí es muy importante irlo dosificando de una manera razonable, ¿no? O sea, permitirle jugar el videojuego, pero no de una forma que interfiera en la vida. Y yo sí pondría en esos casos digamos, como máximo de 2 horas. Y en los casos donde realmente lo utilizan para socializar, para estar conversando con los amiguitos o hablándole a los abuelitos, o también lo utilizan a lo mejor para planear las tareas o para hacer trabajos o investigar cosas, pues ahí sí lo dejaría un poquito más de tiempo, ¿no? Porque también es muy importante ver cuál es el uso que se le está dando, y la clave en la adicción es que sea un mal uso. O sea, que además de que lo estén usando para estar en los videojuegos, eso los lleve a otros juegos o otras actividades de mayor riesgo, que no puedan medir este tiempo importante para sus necesidades primarias, que interfiera en su socialización, que interfiera en su convivencia con los demás y que incluso ocasione problemas. Ahí sí estamos hablando de un problema de mal uso de los dispositivos electrónicos. El término adicción es complicado en este sentido porque neurobiológicamente pasan muchas cosas que pasan en una adicción como con una sustancia, pero no alcanzamos a llenar algunos rubros que a lo mejor llenaríamos con una sustancia, ¿no? Y el tratamiento también sería un poquito distinto. Sería un poco un tratamiento más conductual. Entonces, el término adecuado para este tipo de situaciones es el mal uso o abuso del uso en los dispositivos electrónicos. Y no solamente son los videojuegos, o sea, también es las aplicaciones de celular y el uso de la tablet como otro tipo de dispositivo que no sea dispositivo escolar, ¿vale? Perfecto. Y bueno, se viene el tema específico de las clases presenciales o de continuar en Ujú. línea. No me imagino la cantidad de veces que te han preguntado directamente los papás, que yo creo que te piden respuestas directas, ¿no? ¿Qué hago? ¿Mando mi hijo o no mando mi hijo? Ya va a empezar, lo sigo en línea. Ujú. ¿Cómo abarcas esto? ¿Qué consejo puedes hacer de en qué se debe fijar el papá, la mamá para tomar esa decisión, que ya sabemos que es una decisión al final personal, familiar, muy variable según las condiciones locales, según la condición familiar, económica, social, todo el contexto que es bien complejo? No espero de ti una recomendación, obviamente, general, que ni siquiera te voy a preguntar, oye, ¿crees que todos los niños de México deberían regresar ya el próximo lunes o no? No tiene sentido siquiera preguntar eso, pero ¿en qué se debe fijar las mamás y los papás para tomar esa importantísima decisión ya la próxima semana, ¿no? Claro, súper buen tema. Creo que aquí es muy importante aclarar la parte de la responsabilidad, ¿no? Primero, la parte que no nos gusta escuchar y de la que no nos gusta oír hablar. Porque si bien es cierto que el gobierno tiene la obligación de procurar algunas garantías, como la educación, la salud, nosotros como cuidadores primarios tenemos la obligación también de procurar que la salud esté siempre resguardada, ¿no? Y es un factor invaluable. Entonces, tomando eso en cuenta, sí es muy importante pensar todos los riesgos que están alrededor de la situación del regreso a clases, como tú bien lo mencionabas en mi contexto en particular. Hay muchas escuelas que han aplicado varios cambios bastante interesantes con respecto a los protocolos de seguridad que piensan llevar,
pero sobre todo las escuelas que factiblemente tienen más facilidad para llevar a cabo estos cambios son las escuelas privadas y que incluso ya han aclarado con los padres en juntas y con mucha información de por medio cómo es que piensan mantener la ventilación, cómo es que piensan mantener la distancia, de qué manera van a procurar que los chicos usen el cubrebocas y las caretas en ciertos casos, ¿no? Pero esto no es muy claro en escuelas públicas. De hecho, chicos que yo tengo en mi consulta que acuden a escuelas públicas todavía no saben cómo va a ser el modelo. Los papás tienen como cierto conocimiento de que van a regresar algunos días, pero no tienen claridad de qué va a pasar. Y también son escuelas que no cuentan a veces con los recursos mínimos, ¿no? A veces ni jabón, ni agua, el gel antibacterial, pues yo me imagino que lo van a tener que llevar los chicos. Entonces hay que pensar en todas esas variables, ¿no? Y otra situación que también es bien importante pensar es qué tanto yo he observado que mi hijo tiene esta conciencia del uso del cubrebocas y la careta. En particular, yo veo muchos pacientes que tienen problemas de comportamiento y entonces son los chicos que al llegar al consultorio, fuera careta, fuera mascarilla, si estuvieran con alguien en su casa, ¿no? Y hay que estarles recordando constantemente el uso y hay que estarlos fomentando para que lo hagan. Entonces, si nosotros vemos que los chicos, a pesar de que les hacemos hincapié en estas medidas, a pesar de que ya hemos intentado que tomen conciencia, no lo hacen, y eso pasa mucho también con los adolescentes, es otro factor a considerar, ¿no? Y otra situación también es mucho la congruencia, porque si bien es cierto que es arriesgado ir a la escuela, también es arriesgado ir a lugares públicos. Y sí es de repente muy común observar que los papás, por miedo al confinamiento y sus efectos en la salud de los chicos, o por miedo a que no socialicen, o miedo a otros problemas que se puedan presentar, pues también se arriesgan a llevarlos al centro comercial o a las reuniones sociales o hacen reuniones pequeñas. Y en realidad yo les diría que tuvieran mucha conciencia de que no es que sean inmunes a los efectos del virus, ¿no? Sino que en realidad el que no presenten síntomas graves o el que presenten síntomas leves no quiere decir que no puedan también contagiar a otros alrededor y que no puedan también desarrollar en algún momento algún otro problema, ¿no? Entonces sí es bien importante el tener en cuenta todo eso como para tomar la decisión. Oye, digamos que en población general tenemos una creencia popular de que los psiquiatras prácticamente no les podemos mentir o detectan muy bien las mentiras. ¿Qué tan frecuente sientes que te tratan de mentir los papás diciendo que no salen para nada, o sea, que no van a centros comerciales, no van al cine, no van a fiestas infantiles? ¿Es frecuente? ¿Cómo abordas esta parte? ¿Cómo es el equilibrio también? ¿Qué recomiendas? Esa parte que empezabas a platicarnos, ¿qué recomiendas de con quién convivir, con quién no? ¿Cómo abordas esta parte con los papás? Pues fíjate, es curioso porque creo que como psiquiatra tienes una relación muy íntima con el paciente, ¿no? O sea, conoces absolutamente todos los aspectos de la vida y creo que ante ese conocimiento es muy difícil para los pacientes también tratar de ocultar ciertas cosas. Entonces, la verdad es que yo me he encontrado con papás que son muy honestos en estas situaciones, a veces hasta de más, y a veces hasta te comparten las cosas que hacen mal y sí te dicen como que, híjole, es que sí, la regamos porque fuimos de fin de semana con los abuelitos, ¿no? O fuimos de vacaciones o cosas por el estilo. Entonces, con esta parte de la honestidad, afortunadamente no me he encontrado con con estas situaciones. Lo que sí he notado es que a veces sí hay como, no diría yo que quisieran ocultar síntomas, pero como que devalúan la importancia de los síntomas que presentan, ¿no? Entonces de repente ya es como que, mi pequeño tuvo una gripita o tiene tos o a lo mejor creo que es una alergia
y en realidad más bien toca a nosotros el explicarles lo importante que es estar siempre revisando sus signos vitales, estar bien seguros de que en realidad es una alergia, que en realidad es una gripa, y esto pues comprobado con una prueba de PCR, ¿no? Entonces, más bien yo creo que eso es lo más frecuente que yo he llegado a encontrar, y también como esta parte muy extrema entre el tener mucho miedo a contagiarse y también como el pensar que de cierta manera, como ya hubieron contagios cercanos o a lo mejor alguien que ya conocen tuvo COVID, pues para ellos es menos frecuente el contagio, de alguna forma, ¿no? Oye, uno de los argumentos más frecuentes respecto al regreso presencial es la salud mental, ¿no? Sin duda. Ahora, dinos, ¿se resuelven los problemas ocasionados Ujú. por la pandemia regresando a clases presenciales? ¿Qué podemos esperar? Es decir, no hay duda de que hay, por estadísticas, hay más uso de medicamentos antidepresivos, antiansiolíticos o ansiolíticos, perdón. Hay más consulta psiquiátrica. Hace poco sacaron la estadística del suicidio, también aumentó en este año. Ujú. Pero ¿qué pasa? Regresamos a clases presenciales y todo se mejora ya. Si este semestre hay clases presenciales, ¿qué podemos esperar ahí y qué más Ujú. tenemos que hacer entonces si no se resuelve todo con esto? Sí, es muy importante poner atención en lo que puede ocurrir también relacionado con el regreso, ¿no? No necesariamente la pandemia es un factor determinante para que se presente un problema de salud mental. Hablamos de problemas multifactoriales donde ya, y con esto a qué me refiero, que tienen muchas causas, donde la persona tal vez ya tenía una predisposición incluso familiar a tener algún problema de salud mental y esta parte del encierro lo empeoró, o donde la dinámica familiar es muy conflictiva, donde también ahora vienen nuevos estresores con la pandemia, como la pérdida del empleo de los papás, el encarecimiento económico, el perder también familiares cercanos, ¿no? Perder a los abuelos, la orfandad también es algo que se está encontrando aquí. Más bien yo diría que esto es como la punta del iceberg, si así lo queremos ver. Esto esconde otra problemática que ya ha estado ahí y que más bien se intensificó por este tema del encierro, ¿no? Entonces es muy complicado el poder proyectar y pensar que solamente con el regreso a clases vamos a mejorar toda esta problemática que está ahí y que a lo mejor pesaría más a un confinamiento dentro de la salud mental del individuo. Y nuevamente también el contexto es muy importante porque no es lo mismo tener un confinamiento en un hogar donde a lo mejor tienes jardín, a lo mejor tienes un patio y puedes salir, aunque sea a recibir los rayos del sol unos minutos, o a que estés hacinado en un cuarto con 5 hermanos, tu mamá, tu papá y los abuelitos, ¿no? Son situaciones muy diferentes y creo que es importante que también voltemos a ver muchos otros problemas que están ahí, que no solamente es esta parte del confinamiento, sino todo lo que conlleva. Me recordó una frase de una psicóloga, me parece, de Estados Unidos. Voy a tratar de recordar, no va a ser exacta la frase, pero decía algo así como lo que la mayoría de las personas realmente necesitan para mejorar su situación de salud mental en general es recibir más dinero, es decir, tener menos preocupaciones económicas. O sea, la mayoría de su ansiedad, de sus preocupaciones se resuelven con más ingresos, que es lo más difícil a veces de conseguir. ¿Qué opinas al respecto? Ujú. Yo creo que también es parte, es una gran parte, ¿no? Porque finalmente el nivel socioeconómico te abre muchas puertas y puedes adquirir más herramientas y puedes adquirir más bienes, pero también es solamente un componente.
de la salud mental en este caso en particular. Y también pesan mucho otras cosas, ¿no? Otras situaciones que pesan muchísimo dentro de la salud mental son la crianza y también la relación con los pares y con las personas que rodean, que nosotros llamamos la red de apoyo, maestros, educadores, profesores, ¿no? Entonces, esos son factores súper importantes dentro de la salud mental que tampoco es que estén tan relacionados con el nivel adquisitivo, pero sí que también lo determina. No es lo mismo un chico que creció en las lomas de Chapultepec, que es una colonia muy acaudalada de acá de la Ciudad de México, a un chico que nació en uno de los pueblos más pobres de Chiapas o de Oaxaca, ¿no? Y no es por hacer una diferencia ni por tratar de eh, digamos, ver el problema con clasismo, sino más bien como tratar de tomar en cuenta todos estos factores que pueden influir. Sí, claro, y sabemos que personas con todo el dinero del mundo se suicidan también, artistas famosos o gente en general millonaria se suicida o tiene problemas de depresión por muchos años. Claro. Claro, ¿no? No los exime esto es un gran componente, pero pues sí se Ujú. vuelve difícil a veces que ni siquiera tienen el acceso a profesionales de la salud mental o a los medicamentos que necesitarían, o como comentábamos ahorita, ¿no? O al espacio físico de vivienda y demás. Algo que también, una de las estadísticas que en un artículo científico lo comentaba, que México, no recuerdo el lugar, pero era como que recuerdo de los tres primeros de mortalidad, porque México es de los primeros países de mortalidad, junto con Brasil, junto con la India, Estados Unidos también, pero hablando específicamente de cuidadores, es decir, de papás, de abuelos, de personas que directamente cuidaban, estaban a cargo de cuidar al niño. Y como hemos tenido tantos fallecidos en general, y nuestra sociedad, pues también es mucho de que el abuelito no es como en algunos otros países que el abuelito ya está jugando golf en una casa donde una comunidad de puros viejitos y ya no se dedicaba a cuidar al niño. En México Claro. están muy inmersos todavía en la dinámica familiar de cuidadores. Y entonces México es uno de los países, si no es que el país que más muertes de cuidadores tuvo. Entonces tendrá Sí. más este impacto en la salud mental del niño que el propio retorno a clases tan mencionado, ¿no? ¿Y tú qué opinas al respecto y cómo llevar el duelo? ¿Qué recomendarías de que siempre vayan a atención psicológica y o psiquiátrica un niño que sufrió el duelo de un cuidador, ya sea abuelo, tío o sus propios papás? ¿Cómo lo abordamos? Sí, totalmente. De hecho, este tema está muy relacionado con el apego. El apego es una de las primeras estrategias de afrontamiento que tiene el ser humano desde su nacimiento y es el poder comunicar una necesidad al cuidador primario y que todas las necesidades fisiológicas se vean cubiertas, la alimentación, el sueño y también las necesidades afectivas y de individualización. Entonces, como tú bien lo mencionas, muchos padres tienen que trabajar y dejan a su cuidado de los hijos a los abuelos. Y entonces cuando los hijos pierden a los abuelos, que son en ese caso los cuidadores primarios y las figuras principales de apego, sí existe una ruptura muy abrupta en el vínculo y eso ocasiona problemas sobre todo afectivos, ¿no? Pueden caer en problemas de depresión, en ansiedad, ansiedad por separación de los papás o de otras figuras de apego. Y entonces aquí sí es importante trabajarlo desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico cuando ya se requiere y la disfunción es un poquito mayor. Identificaríamos problemas, por ejemplo, cuando los niños preescolares están preguntando mucho tiempo por la ausencia de la persona o dicen que la ven o a veces también no pueden dormir porque tienen demasiadas pesadillas o hay enuresis, que es la falta de control del esfínter urinario en la noche, o también encopresis, que es la pérdida del esfínter intestinal
Y también pueden haber otros problemas de salud, ¿no? Dolores crónicos, somatización de dolores abdominales, de cuerpo y que no tengan explicación por medio de un pediatra. Entonces, en esos sentidos, en ese sentido, cuando los chicos preescolares y escolares presentan este tipo de sintomatología, sería muy importante llevarlos al primer contacto con el pediatra para descartar cualquier otro problema de salud, llevarlos luego con el psicólogo y el psiquiatra y ya nosotros determinaríamos cuál es la pauta de tratamiento que más conviene. Desde los profesores que pueden hacer, yo insisto mucho en que las instituciones de salud tendrían que estar abocadas en ir capacitando a los profesores en duelo y en cambios socioculturales importantes como esto de la pandemia, porque no solamente la pérdida del cuidador primario, sino también son pérdidas de roles, son pérdidas de estatus sociales, porque los chicos que vuelvan a lo mejor no van a volver con el mismo grupo de amigos, van a tener también pérdidas incluso académicas, porque algunos tuvieron mucha dificultad con el sistema en línea. Entonces es súper importante que los profesores, eh, desde la empatía y también desde comprender esta parte de las pérdidas, puedan flexibilizar un poco esos puntos de vista, ¿no? Y también que se les capacite desde acá, desde la psiquiatría y la psicología. No sé si de alguna manera nuestras instituciones de salud van a poder hacerse cargo de toda esta carga tan importante, pero tal vez sería muy bueno ir desde el área de psicopedagogía y también apoyados de psicología y de psiquiatría, realizando pautas para que los profesores y los educadores empiecen a empaparse de todo esto y cómo manejarlo en el aula, porque también va a ser un lugar donde esto se va a presentar con mucha frecuencia y tenemos que saber qué hacer en esos casos. Que por cierto, algunos de los maestros me preguntaban qué van a hacer justo cuando tengan, ya sea estos casos extremos de un duelo por un cuidador, pero también otro tipo de trastornos o de alteraciones en la conducta, de que tal vez tengan una crisis de ansiedad. Y antes Ujú. se les acercaban y los abrazaban, incluso tenían cierto contacto físico con los niños. Ahora, ¿qué harán ya en el contexto de pandemia, ¿no? De que, pues, prácticamente las indicaciones que les decimos que no se acerquen, no se acerquen a menos de 1,5 metros, 2 metros de distancia. ¿Cómo va a ser la interacción física que recomiendas ahora con el regreso a clases? Sí, yo les recomendaría a los profesores que piensen mucho como esta metáfora del avión, ¿no? Primero es mi seguridad para que yo, estando seguro, pueda auxiliar al otro. Si yo noto que esta parte de la cercanía representa un riesgo, entonces puedo echar mano de muchas otras actividades, ¿no? Tal vez pueda usar un oso de peluche grande para que los niños vayan y lo abracen. Tal vez pueda permitir que haya un momento de conexión entre todos para que hagamos alguna dinámica. Tal vez también podamos ayudarnos de más actividades kinestésicas que sean un poquito diferentes a lo que se hacía normalmente en el aula. Por ejemplo, hacer figuritas de plastilina, hacer dibujos, ayudarnos de un poco más de los materiales para ir supliendo ese contacto físico que normalmente, sobre todo los profesores de preescolar tienen, ¿no? Y también el recomendar a los cuidadores primarios, que son los papás, que pongan mucha atención en estos aspectos para que cuando el chico regrese a casa reciba la contención que necesita, ¿no? Y que si hubieron señalamientos y preocupaciones del niño, también lo podamos comentar con los papás para que los papás empiecen a hacerse cargo en casa sobre cómo ir manejando el duelo. Hay una guía de duelo buenísima que es de eh, la Sociedad de Salud Mental Española y ustedes pueden poner en el buscador así como tal guía de duelo en español. Es gratuita y es un recurso muy bueno
Hay cuentos de duelo, hay un cuento muy bonito que se llama La tormenta de Lucas o Lucas a través de la tormenta, que es de terapia de aceptación y compromiso, que también lo podemos usar para el duelo. Y hay mucho material bibliográfico con respecto de manera gratuita y los recursos sobre todo son españoles. Aquí no hemos elaborado tantas guías desafortunadamente desde el aspecto psicopedagógico, pero sí pueden encontrar muchos en los ministerios de salud de España y cada región de España tiene sus propias guías, ¿no? Son recursos gratuitos, lo pueden buscar y en caso de que ya notemos que los chicos disfuncionan mucho, que, no, que se niegan a hacer las actividades, que incluso tienen actitud desafiante, agresiva, canalizarlos en ese momento, porque los cambios en conducta sí nos hablan de que se requiere un tratamiento en ese momento específico. Bien, otra vez regresando a esta pregunta del regreso a clases, a veces escuchamos, ya no se puede ni un día más, ya no se puede ni un semestre más, ya no se puede ni una semana más de clases en línea. ¿Tú qué opinas? ¿Se puede? ¿Qué implicaciones tendría quien decida estar 6 meses más así o un año más completo en línea? ¿Se puede recuperar? Hablamos a veces mucho de la plasticidad cerebral de los niños. En este caso, ¿nos viene a favor o no? O ya se perdieron, pues obviamente son los años también muy importantes para el neurodesarrollo. Pero háblanos, ¿se puede un año más en línea o no se puede? En realidad no hay contraindicaciones para el regreso a clases, pero nuevamente no todos los estudios y todas las guías los hacen en otros países. Hay que revisar muy bien el contexto particular de cada quien. Hay chicos que por, digamos que falta de contacto, han tenido claros retrasos en el lenguaje y han tenido claros retrasos también en problemas de socialización y tal vez son quienes más necesitan apoyo de pares, pero yo creo que la salud en este momento, tanto la salud mental como la salud física, son una unidad, ¿no? Y hay que fijarnos qué tanto riesgo puede existir y si podemos en realidad sopesar todo ese riesgo al que nos vamos a exponer. Entonces, yo creo que es muy importante pensar en el riesgo y en el costo y en el beneficio, ¿no? Digamos, el beneficio a lo mejor es una mejor socialización, a lo mejor no retrasarse en ciertas cosas, pero ¿cuál sería el costo de tener esa situación? Y en cuanto a ganancias, en periodos críticos, la verdad es que sobre todo los preescolares son los que requerirían un poco más de estimulación. Hay quienes tienen la posibilidad de darles terapia de estimulación o que incluso buscan que tengan algún tipo de contacto, aunque sea muy lejano, con otros chicos, ¿no? En este sentido, yo creo que hubiera sido mucho más importante y mucho más factible el iniciar con ese tipo de abordajes, es decir, la terapia física y la rehabilitación de quienes lo necesitan porque es crítico para ellos, y la educación especial porque también tiene que hacerse en entornos diferentes, pero pues el hubiera no existe, ¿no? Entonces, para los chicos que no tienen estas dificultades en el desarrollo, sí realmente no necesitan regresar a la escuela y los papás quieren que esperen, yo creo que sería muy buena decisión. Si por alguna situación económica no pueden porque tienen que trabajar todos los días los papás, ¿no? Y es muy complicado que estén en casa los chicos solos o que no están supervisados y no hay de otra, los tengo que mandar a la escuela, también me parece buena decisión, ¿no? Pero como te decía, todo depende mucho del contexto y de sopesar costos y beneficios. Realmente quienes sí necesitan un contacto con sus terapeutas, con otros chicos, son quienes tienen problemas en esos periodos críticos de desarrollo.
ya sea problemas de lenguaje, problemas en adquisición de hitos, sobre todo sociales, y también en adquisición de otras herramientas físicas, ¿no? Pero quienes no y tienen la posibilidad de esperar y lo quieren hacer así, muy respetable, quienes quieren enviar a sus hijos a la escuela, extremen precauciones. Pues, muchísimas gracias. Yo creo que esta es la respuesta más compleja y no se puede simplificar, lo has hecho muy bien. Yo creo que con esto concluimos la plática, se llevan en 50 minutos. Y gustas decirnos dónde te podemos localizar, aparte de tus redes, yo les incito a que suba, a que te sigan en Instagram. La verdad, te compartes muy buenas frases, muy buenas nociones que yo creo que a todas las personas que tienen hijos deberían de estar muy atentos. Se vuelve, tener hijos prácticamente es como que tienes que ser pediatra y psicólogo, psiquiatra y saber un poco de todo. Sí. Entonces, ¿das consulta en línea también? ¿Te podemos contactar en línea? Bien, Sí, sin problema. Doy perfecto. consulta en línea y presencial. Estoy en el Hospital Infantil Privado en la consulta presencial. Me pueden contactar por aquí por Instagram en doctora Palacios Paido y se escribe DRA Palacios Paido. Y mi correo electrónico es tusaludmental3@gmail.com. También quisiera comentarles, aprovechando el espacio, que voy a tener un curso de psicoeducación sobre teoría del apego y una herramienta que es muy utilizada en Estados Unidos que se llama Círculo de Seguridad Parental, donde se conocen padres de diferentes circunstancias que tienen ciertas inquietudes con respecto a la crianza sobre todo y que puede ayudar mucho ahorita en estas situaciones de pérdidas, cambios de contexto, en cómo acercarse, cómo mejorar la relación con ellos, ¿no? Sobre todo. E igual, si quisieran tomar el curso, vamos a empezar el 3 de septiembre y nos pueden escribir a tusaludmental3@gmail.com para recibir más información y espero que podamos seguir interactuando. Igual si se presentan dudas o cualquier situación, pues me pueden escribir. Muchísimas gracias, doctora. Vamos a dejar guardado este Gracias video a ti. para que ahí tengan a la mano sus formas de contacto y este curso que se ve muy bueno. Muchísimas Muchas gracias. De verdad gracias. que ojalá que podamos platicar nuevamente. Ojalá que no Sí, que no nos pegue muy fuerte esta pandemia de enfermedades de salud mental, que es otra ola que se nos viene. Esperemos que también baje, porque ya estamos sí. sumergidos en ella. Pero muchísimas gracias. Gracias a ti y gracias a todos. Buenas noches a todos. Hasta luego. Buenas noches, hasta luego.